Señores, esta semana Bitcoin está en medio de una tormenta. Hay dos crisis que sí son reales y al mismo tiempo hay dos mentiras que están circulando sobre esas mismas crisis. Cosas que muchos canales están diciendo como si fueran ciertas y realmente no lo son. Te voy a mostrar las cuatro, una por una, para que tú mismo sepas distinguir qué es real y qué es pánico inventado. Desde el día 30 de julio, un fallo en el firmware de las billeteras Coldcard ha permitido que atacantes vacíen carteras de Bitcoin completas, señores. Al cierre de hoy, la cifra confirmada es de unos 1.816 bitcoins, estamos hablando de unos 116 millones de dólares que fueron robados de más de 5.200 direcciones en 4 oleadas distintas. Y lo más aterrador no es que hackearon un exchange, señores, es que hackearon un lugar que se supone que es el más seguro. Estamos hablando de tu propia billetera fría, offline, que nunca toca internet. Y al mismo tiempo, literalmente el mismo fin de semana, Japón y Estados Unidos hicieron algo que no hacían desde hace más de 2 décadas. Intervinieron juntos para rescatar el yen, que había tocado su nivel más bajo en 40 años. Dos crisis reales en la misma semana, una de custodia, una de moneda soberana. Pero también hay dos historias circulando que no son ciertas y te las voy a mostrar en este video, porque separar el pánico real del pánico inventado es exactamente lo que tú necesitas para no tomar una mala decisión en este momento. Si es la primera vez que me ves, me presento rápido. Soy Erika Espinal, estratega patrimonial para profesionales con énfasis en finanzas descentralizadas y CEO de Invest Capital. También soy autora del libro Bitcoin, la ruta del dinero, que encuentras en Amazon. Y si te gusta este tipo de contenidos, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Mira, yo creo que tú entiendas esto muy bien, porque no es una pregunta de todo está bien o todo se derrumba. No, señores. Eso se puede resolver de 3 formas distintas y las 3 son muy importantes de verdad. Vamos con el primer escenario, el de custodia. Señores, el hackeo de Coldcard no es un problema de Bitcoin. Yo creo que tú prestes atención a esto. Es un problema de un fabricante específico. Lo que pasó es que el dispositivo generó lo que se le llaman las llaves privadas de una forma que en teoría tenía que ser completamente al azar, como si tú estuvieras lanzando un dado, ¿verdad? Pero terminó siendo predecible. Y si es algo predecible, alguien más lo puede reconstruir. Si este escenario domina, lo que va a pasar es que la gente va a aprender a la mala a verificar cómo se generan sus llaves. Y el mercado de billeteras de hardware se va a volver cada vez más riguroso, doloroso, sí, pero no sistemático. Y el segundo escenario es el regulatorio. Y aquí es exactamente donde entra esa parte de la desinformación. Tú vas a ver muchísimos videos por ahí diciendo que la ley Clarity Act ya se aprobó y que ahora viene como esa vigilancia total sobre las billeteras. Eso todavía no ha pasado, señores. Y ya te voy a mostrar ahora mismo los datos reales en un momento, pero esto sí es real. El riesgo que usen el miedo del hackeo para presionar más regulación, eso sí existe, esté aprobada o no esté aprobada la ley. Y el tercer escenario es el más grande de los 3, honestamente. Japón, que es el mayor tenedor de deuda del Tesoro de Estados Unidos en el mundo, tuvo que ser rescatado por Washington esta semana. Y la deuda estadounidense está a centavos, literalmente, señores, centavos de cruzar los 40 billones de dólares. Si este escenario domina, ya no estamos hablando de un problema de Bitcoin, estamos hablando de un problema del sistema monetario completo. Y Bitcoin es solo uno de los activos que reacciona a todo esto. Ahí lo tienes, los 3 escenarios. Ahora sí, vamos a ponerlos a prueba uno por uno con los datos, no con lo que están diciendo por ahí en las redes y en otros canales de YouTube. Mira, antes de seguir, yo necesito que tú entiendas qué falló técnicamente, porque si tú no entiendes esto, el resto del video realmente no va a hacer mucho sentido para ti, así de simple. Y te lo voy a explicar bien fácil. Piensa en tu llave privada de Bitcoin como si fuera la combinación de una caja fuerte, por ejemplo. Y para que esa combinación sirva de algo, tiene que salir completamente al azar, como si fuera a tirar un dado, ¿ok? No sé, como 1000 veces más o menos. Eso es lo único que importa aquí, que sea impredecible, punto. Y lo que pasó con Coldcard fue que desde una actualización de su programa interno, eso ellos le llaman el firmware, que no es más que el software que corre por dentro del aparato. Y desde marzo del año 2021, fíjate en esto, el aparato dejó de usar su dado de verdad, su generador físico, y empezó a usar uno predecible, hecho por un software. Es como si tu caja fuerte, en vez de tener una combinación al azar, usara la fecha en que se fabricó. Alguien podría venir, alguien que sepa cómo se armó esa combinación, y la puede reconstruir desde afuera sin tener que tocar tu caja fuerte.
ni siquiera necesita verla. Señores, eso es exactamente lo que hicieron los hackers. Reconstruyeron las llaves por fuera sin necesitar acceso físico al aparato de nadie. Y ahora algo muy importante para que no entres en pánico si tú tienes una cold card. Es que no todas están afectadas, señores. Solo las que generaron su semilla con ese firmware específico entre el año 2021 y ahora, y sin usar una frase extra de seguridad, eso que le llaman el passphrase. Si tú usaste una passphrase o generaste tu semilla tirando dados tú mismo, estás protegido, así que tranquilo. Y fíjate que esto conecta directamente con lo que te voy a explicar ahora, porque este hackeo no fue un problema de autocustodia mala, no, señores. Fue un problema de un fabricante específico que usó en el fondo un generador de números predecibles en vez de uno que fuera verdaderamente aleatorio. Y esto es justo lo que Ledger salió a aclarar esta misma semana. Ellos generan cada semilla como si fuera un chip certificado de esos que evalúan los laboratorios externos, no la misma empresa que usa física real, ruido eléctrico del silicio para generar esa aleatoriedad. No una fórmula que se pueda calcular desde afuera. Así que yo creo que la lección más grande no es ahora no vamos a guardar el Bitcoin en cartera fría. No, señores. La lección más grande es que uno tiene que verificar cómo se generan las llaves privadas y asegurarse de que sea un proceso certificado por alguien externo, no solamente la palabra del fabricante. Y además de eso, con Ledger tú también puedes configurar una passphrase adicional, esa 25ª palabra, que en un caso como este, como el de cold card, también habría sido una capa extra de protección. Si todavía no tienes tu Bitcoin en autocustodia o quieres agregar esa capa extra de seguridad, en la descripción te voy a dejar el enlace y el código de descuento para tu primer Ledger. Y ahora sí, señores, vamos a los otros dos escenarios, el regulatorio y el monetario, con los datos reales, no con lo que andan diciendo por ahí en las redes. El primer escenario, el regulatorio. Vamos a empezar por ahí porque hay muchísima desinformación esta semana. Mira, tú vas a ver títulos por ahí que dicen que la ley Clarity Act ya se aprobó. Eso es falso, señores. Ahora mismo, mientras yo estoy grabando este video, todavía esa ley no se ha aprobado. ¿Qué es lo que sí es cierto? Bueno, primero que la Cámara de Representantes ya la aprobó. Eso pasó hace más de un año, en julio del año pasado, del año 2025. Y segundo, es que en el Senado un comité que se llama Comité Bancario también le dio luz verde. Eso también fue en mayo de este año. Pero para que se convierta en ley, señores, de verdad, tiene que votarse en el Senado completo. Y eso todavía no ha pasado. Ni siquiera tiene una fecha agendada. Y mira esto, hay mercados donde la gente literalmente apuesta dinero a si una ley va a pasar o no va a pasar. Y se usa mucho para medir estas cosas en el Congreso. Y ahí mismo le están dando entre un 30 y un 48% de probabilidad. O sea, que ni siquiera es seguro que pase. Y hasta ahora no ha pasado nada todavía. Pero ojo, que eso no quiere decir que no vayan a usar este miedo del hackeo como una excusa para presionar más la regulación. De hecho, justamente es el tipo de momento que aprovechan los políticos y tú lo sabes. Y el otro escenario es la venta de Strategy. Y aquí también, señores, hay que separar la señal del ruido. Tú vas a ver también muchas noticias diciendo que Strategy, la empresa que más Bitcoin tiene en el mundo, acaba de autorizar la venta de $5,000 millones. Y mira, técnicamente es cierto, pero como le están contando, no lo es. Ese plan lo anunciaron el 29 de junio, es decir, hace más de un mes. No es una reacción de pánico a nada de lo que está pasando esta semana, para nada. Y el mismo Michael Saylor salió públicamente, señores, el día 1 de agosto a aclarar que esto no es una decisión nueva de vender. Es más un plan de cómo manejan ellos su dinero, que no los están obligando a vender nada. Ahora, lo que sí es 100% real es que Strategy reportó una pérdida de más de $8,000 millones en el segundo trimestre y ya vendieron unos 3,600 bitcoins, es decir, cerca de $216 millones para pagar los dividendos de unas acciones especiales que ellos emitieron. Y la más importante se llama STRC, que hemos hablado antes aquí en el canal de cómo funciona, y le paga a quien la compró un porcentaje fijo cada mes, casi como si fuera un interés. Eso también es verdad. Pero escúchame bien esto. Vender para pagar algo que ya sabían que tenían que pagar no es lo mismo que verse forzados a liquidar por pánico. Y esa es la gran diferencia. Y esa diferencia es justamente lo que muchos títulos están saltando ahora mismo a propósito. Y aquí está el problema grande, señores. Y este es el que de verdad hay que prestarle mucha atención. El yen japonés tocó el nivel más débil frente al dólar en 40 años. 40 años, señores. Andaba cerca de 164 yenes por dólar a finales de julio. Y el viernes pasado, Japón y Estados Unidos hicieron algo que no hacían juntos desde el año 1998. Se metieron los dos coordinados, señores, a
comprar yenes para frenar la caída. Japón solo ese día gastó cerca de 36.580 millones de dólares. Te lo explico así, mira. Imagínate que a Japón se le está incendiando la casa y Japón agarra su propia manguera y empieza a apagarlo solo ese fuego como puede. Y de repente, sin que nadie se lo pidiera, llega a Estados Unidos con otra manguera y se pone a apagar el fuego junto con ellos. Algo que no hacían desde hace más de 28 años. Eso solo ya te dice qué tan grave lo están viendo por dentro. ¿Y por qué esto le importa tanto a Washington, señores? Bueno, porque Japón es el país que más deuda americana tiene comparada en todo el mundo. Estamos hablando de más de $1 billón. Y si Japón tuviera que vender esos bonos, esos préstamos que le hizo a Estados Unidos para defender su propia moneda, eso empuja hacia arriba directamente las tasas de interés americanas. O sea, que el problema del yen se convierte automáticamente en el problema de la deuda de Estados Unidos, que por cierto cerró en julio en más de 39 billones de dólares, a centavos, señores, literalmente de cruzar los 40 billones. Entonces, ¿cuál de estos tres escenarios realmente me preocupa a mí de verdad, señores? No es el de la custodia que se arregla con educación y con verificar bien tu hardware. No es tanto el regulatorio porque como acabamos de ver, todavía no ha pasado nada concreto, solamente hay riesgo de que se utilice como una excusa. El que sí me preocupa de verdad es el monetario. Cuando el mayor tenedor de deuda estadounidense en el mundo necesita una intervención de emergencia que no se veía desde hace casi 3 décadas, eso no es ruido, señores. Es una señal de que la presión sobre el sistema de deuda global es real y se está acelerando. Y mi postura es que este hackeo de Coldcard, yo sé que es difícil y si es tu caso, de verdad lo lamento muchísimo por esta situación tan grave que tú estás pasando en este momento. Es muy doloroso. Y déjame decirte, bueno, que por doloroso que sea para las personas afectadas, aquí es importante también entender esto. Esto fue, señores, un problema de ejecución técnica de un fabricante. No es un problema del protocolo de Bitcoin. Pero la tensión monetaria entre Japón y Estados Unidos sí es una de las piezas que hay que seguir de cerca los próximos meses. Y algo que quiero dejarte muy claro es que separar estas dos cosas no es minimizar lo que pasó con Coldcard, es tomar decisiones inteligentes en vez de tomar decisiones por pánico. Y mira, cada vez que vemos un sistema como el japonés o el americano necesitando un rescate de emergencia, es exactamente el tipo de momento que le da sentido a tener algo fuera de ese sistema. Bitcoin no arregla un firmware mal hecho, eso realmente está claro, ¿verdad? Pero el problema de fondo, que es la deuda, las monedas que necesitan ser rescatadas, es justamente la razón por la que Bitcoin existe, señores. Así que no te vayas de este video con miedo. Ahora tú tienes más información que la mayoría de la gente que ahora mismo está en el mercado y están desinformadas. Esa es la diferencia entre reaccionar con pánico y decidir con cabeza fría. Y para que sepas cómo va esto en realidad, CoinKit, que es esta empresa detrás de Coldcard, ya sacó el firmware corregido desde el 1 de agosto. Si tú tienes una de estas billeteras y todavía no has movido tus fondos a una semilla nueva generada ya con ese firmware arreglado, ese es tu paso número 1 hoy mismo antes de ver cualquier otro video. Y bueno, cuéntame, ¿a ti qué escenario te preocupa más? ¿El de custodia, el regulatorio o el monetario? Te leo aquí en los comentarios. Y bueno, si quieres entender cómo hacer que tu capital trabaje para ti, sin tener que depender de si el precio de Bitcoin sube o baja, sin estar pegado a una pantalla ni hacer trading, te dejo un video completo con mi estrategia en la descripción de este video y en la pantalla final. Y si después de este video te quedó claro que tú necesitas revisar cómo está configurada tu billetera, con passphrase, con verificación de entropía, ya sabes lo que viene. Revisa el link de Ledger que te dejo aquí en la descripción. Y ahora quiero cerrar con algo de hace más de un siglo, porque esto de pánico de confianza y rescate de emergencia no es nuevo, señores. En octubre del año 1907, Estados Unidos no tenía todavía lo que es un banco central, es decir, la Reserva Federal ni siquiera existía, cuando un banco de Nueva York colapsó por especulación fallida. El pánico se extendió en cuestión de días a decenas de bancos y casas de bolsa. Ahí no había, señores, nadie oficial que pudiera intervenir. Así que un solo hombre lo hizo. El banquero JP Morgan, ya con 70 años, reunió a los presidentes de los principales bancos de Nueva York en su biblioteca privada y literalmente los encerró hasta que acordaran con su propio dinero y el de ellos, poner el capital necesario para frenar el colapso. El pánico del año 1907 fue
precisamente lo que llevó 6 años después a la creación de la Reserva Federal de Estados Unidos, porque Estados Unidos decidió que no podía seguir dependiendo de que un solo banquero privado rescatara el sistema cada vez que la confianza colapsaba. Y ahora no te estoy diciendo con esto que Japón y Estados Unidos esta semana es 1907. La estructura es completamente distinta, pero la lección de fondo sigue siendo la misma. Cuando la confianza, señores, en un sistema se rompe, alguien tiene que intervenir rápido. Y esa intervención siempre deja huella en cómo se construye el sistema después. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y activa las notificaciones. Compártelo con alguien que necesita ver esta información. Y recuerda que te dejo aquí en la descripción los enlaces para que me sigas en mis redes sociales, en mi cuenta de Instagram y también en mi canal exclusivo de WhatsApp. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Vamos a hacer dinero.